Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 12 de marzo del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 11 de San Lucas, del versículo 14 al 23. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con qué ayuda de quién los echan? Ellos los juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte, bien armado, guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y destruirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir. Si es en YouTube, suscribirse, darle a la campanita. En YouTube estamos con Alonso Muñoz CR en mayúscula, para que vaya y se suscriba. Hoy, en el Evangelio de hoy, vamos a hablar del último versículo. Y es que estos versículos son muy contradictorios y que usan mucho los hermanos separados. ¿Para qué? Para engañar, para hacer ver que lo que ellos hacen está bien, para hacerles ver que ellos con fundar otra iglesia y que con ellos decirse que son cristianos está bien. Pero Jesús fundó una iglesia y le dijo a sus apóstoles en San Lucas 10:16: quienes a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quienes a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Eso está escrito en San Lucas capítulo 10, versículo 16. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quienes les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Dios envió a su Hijo Jesucristo, fundó una iglesia, allá en San Mateo 16:18. Pero antes de fundar la iglesia, en San Marcos 3:13, dice que subió al monte y llamó a los que él quiso. A los que él quiso. Subraya esa palabra, a los que él quiso, para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar.
Vean que Jesús forma la asamblea, la iglesia. ¿A cuántos llamó? A 12. De ahí partió. Lo dice Efesios, capítulo 3, versículo, Efesios 2:11. Vamos a ver si es Efesios 2:11. Fundamentados sobre los cimientos cuyas bases son los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, versículo, Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. ¿Dónde hay que estar cimentados? Dice, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. ¿Quiénes son las bases que puso Jesucristo? Los apóstoles, los 12 apóstoles. Por eso él subió al monte y llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primera Timoteo 3:15 dice que esa iglesia es columna y base de la verdad. Y en San Lucas capítulo 10, versículo 16 les dijo, quienes a ustedes me escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿A quién hay que escuchar? La iglesia que Jesucristo fundó, que fue la que hizo la Biblia en el año 382 con el Papa San Damaso I. Pero cuando él mandó a su iglesia allá en San Mateo 28:19, que les dijo, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Él mandó a enseñar lo que él les había encomendado a sus apóstoles. Por eso Jesucristo, lo que estamos leyendo en San Lucas 16, a quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. No podemos andar escuchando a cualquier persona que se ponga el título de cristiano si está separado de la iglesia de Cristo. Si se alejó, si se desprendió del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Dios es salvador de su cuerpo. Y si se separa uno del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ha desligado de Cristo. Y una vez desligado de Cristo, usted no puede puede llamarse cristiano, pero no verdadero. Vean cómo lo dice San Marcos, bueno, vamos a leer el Evangelio donde estamos. Dice, el que no está conmigo está contra mí. Ese es el Evangelio de hoy. El que no está conmigo está contra mí. Entonces, hay que ver quién está con Cristo y quién está en contra de Cristo. El que está en contra es el que se opone a todo lo que ha enseñado Cristo, a todo lo que él le encomendó a su iglesia. Vean, es que me gusta recordar esta palabra que le dijo a sus apóstoles. ¿A quién? A sus apóstoles, a su iglesia. Quienes a ustedes escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes rechazan, a mí me rechazan. Por eso dice, el que no está conmigo está contra mí. Y si usted rechaza el cuerpo de Cristo, como lo hacen los hermanos separados, diciendo, es que la iglesia es la gran prostituta, es que la iglesia es la gran Babilonia, ¿dónde dice eso en la Biblia? Si la única iglesia que tiene más de 2000 y resto de años es la iglesia que Cristo fundó,
la Iglesia Católica, y es la que va a durar hasta el fin del mundo, y es la que tiene los sacramentos, y es la que tiene el cuerpo, el pan vivo bajado del cielo, y es la que es columna y fundamento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15, y es donde a Dios se le da la gloria, lo dice Efesios 3:20, y es la que tiene la plenitud de Dios, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 22, donde está la plenitud de Dios, donde no le falta nada. Entonces, ¿por qué andamos buscando donde no hemos perdido nada, donde no vamos a encontrar la plenitud de Dios? Efesios capítulo 1, versículo 22. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿Quién es Jesucristo? Cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En la iglesia. ¿En cuál? En la iglesia que Él fundó. Por eso dice más adelante con Efesios 3:10, dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir mirando a la iglesia, a cual en singular a la iglesia a la que Jesucristo fundó, podrán descubrir mirando a la iglesia la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios. ¿Dónde la vamos a descubrir? En la iglesia, en la que Jesucristo fundó. Por eso Él le dijo, el que no está conmigo está en contra mía. El que no está conmigo está en contra. Quienes a ustedes los escuchan, a mí me escuchan. Quienes a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Dice, en adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso era el plan que tenía Dios, enviar a su Hijo para que formara una iglesia, porque antes era solo un pueblo el que le pertenecía a Dios, era el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo judío. Entonces Dios abre el compás, destruye la pared que separa los dos muros, el pueblo judío y el pueblo pagano. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 11. Pero ahí nos vamos a centrar. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparra. Jesucristo dijo allá en San Marcos capítulo 8, versículo 32. Dice, San Marcos capítulo 8, versículo 32. Vamos a ver qué dice. San Marcos 8. San Juan 8, 31. San Juan capítulo 8, versículo 31. Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Oiga, si Jesucristo habla de verdaderos discípulos, es porque también hay falsos, los que están en contra de Él, los que van a querer enseñar cosas que no son, pero que se ponen el título de cristianos. Y ahorita se los voy a mostrar con la Biblia, no para que, con la palabra de Dios, para que usted lo vea. Si usted quiere creerlo, lo cree, y si no quiere creerlo, pues no lo cree, pero está en la palabra de Dios. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, dice, ustedes serán verdaderos discípulos míos. Entonces Jesucristo dice que hay verdaderos discípulos míos, es porque también hay
falsos discípulos de Jesucristo. Pero ¿quiénes son los verdaderos? Y la pregunta es, ¿usted quiere ser verdadero discípulo de Cristo o quiere ser falso discípulo? Porque el falso discípulo es el que le cree a cualquiera que venga a enseñarle mentiras, o el que cree que cualquiera que pueda fundar una iglesia viene de parte de Dios o está de parte de Dios. No, Jesucristo, quienes a ustedes los escuchan, a mí me escucha, y quienes a ustedes los rechazan, a mí me rechaza. Y el que no está conmigo está en contra. El que rechaza a la iglesia de Cristo, rechaza a Cristo, porque la iglesia es su cuerpo y en ella despliega la plenitud de Dios y en ella está la multiforme, las muchas formas de la sabiduría de Dios. En la iglesia, no en las sectas, no en una iglesia fundada por un hombre, en la que Jesucristo fundó ya San Mateo 16-18 y que le dio autoridad y que le dio las llaves del reino de los cielos y que le dijo que ni las fuerzas del mal la podrían destruir. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, o sea, si me creen a mí, si creen en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que quiere Jesucristo? ¿Qué es lo que tiene que hacer un verdadero discípulo de Cristo? Conocer la verdad. Porque si no amamos la verdad, no podremos ser verdaderos discípulos de Cristo. El discípulo que quiera ser verdadero tiene que amar la verdad. No puede andar detrás de la mentira. No puede amar la mentira. Y Jesucristo fundó su iglesia y le dio autoridad. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Autoridad. Autoridad, les dijo en San Juan 20:21, reciban el Espíritu Santo, quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados, quienes ustedes se lo retengan, les serán retenidos. Autoridad. Los mandó a celebrar la Eucaristía en San Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando les dijo: tomó pan, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó la copa de igual manera, le dijo: tomen y vean todos de él, porque esta es la sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Hagan, mandato de Dios, hagan esto en memoria mía. Y es lo que repite San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, si me creen a mí, si no andan de creyones, porque una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Si yo creo en Cristo, eso no me salva, pero si yo le creo a Cristo lo que Él manda, si lo que yo creo que está aquí es palabra de Dios, yo no lo someto a juicio, yo me doblego ante la verdad, ante la palabra de Dios, porque es Dios mismo que nos habla a través de su palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero cuando usted no cree que esto es palabra de Dios, usted no se va a doblegar ante la verdad y termina creyéndole a cualquier tonto que venga diciendo que es cristiano. Cualquier tonto que venga y funde una iglesia y diga que esta es la iglesia de Cristo. Si la iglesia más vieja que tienen los hermanos separados es la iglesia luterana, que fue fundada en el año 1517, del día de la Reforma, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia. Y la iglesia de Cristo tiene más de 2000 y resto de años. Fue fundada en el año 33. Ahora viene un hombre que era católico, se separó de la iglesia y funda otra iglesia y viene a decir que es la iglesia de Cristo. Y después de ahí se levantaron todas las ramas, todas las sectas. Pero hay verdaderos discípulos, pero también hay falsos discípulos. Y Jesús fundó también allá
En San Marcos 3:13, cuando él subió al monte, llamó a los que él quiso y estableció a 12 para que estuvieran con él, que eran los 12 apóstoles. Y si también hay verdaderos apóstoles, también hay falsos apóstoles. Vean como lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, versículo 13. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios 11, 13. Dice, en realidad son falsos apóstoles. Ve que sí hay apóstoles falsos. Ve que sí hay cristianos falsos. Ve que sí hay discípulos falsos. Por eso el Evangelio dice, el que no está conmigo está en contra. El que no permanece en el cuerpo de Cristo está en contra. En realidad son falsos apóstoles, engañadores. ¿Qué es lo que hacen? Engañar. Por eso es que usted cae en sus garras, por eso es que usted cae en las mentiras de ellos. Engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Ve que sí es un disfraz lo que ellos se ponen. ¿Y de qué se disfrazan? De apóstoles de Cristo. ¿Por qué es que usted cae? Porque ellos le dicen, nosotros somos cristianos. Pero usted no ve que la Biblia está diciendo que es un disfraz, que sí se ponen el nombre de apóstol y que sí se hacen llamar apóstoles de Cristo, pero que es un disfraz. ¿Por qué usted no lo descubre? Porque es un disfraz. Pero el que ama y persevera en la palabra de Dios se da cuenta que es un disfraz. ¿Por qué? Porque está creyendo que la palabra de Dios se cumple. En realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Satanás, el diablo que yo reprenda, se disfraza de ángel de luz, pero vea que es un disfraz, se disfraza como un ángel, algo hermoso. Se disfraza de un ángel de luz, pero es un disfraz. No es mucho que sus servidores, se disfracen también de servidores del bien. ¿Qué hacen los discípulos de Satanás? Se disfrazan de servidores del bien, de apóstoles de Cristo, pero son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles, engañadores. Es un disfraz para que usted caiga en sus garras. Y vean cómo lo dice, a ver, en realidad son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Como lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 de Pedro 2, 1. Y con esta termino. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. ¿Se disfrazan de qué? De apóstoles de Cristo, engañadores, pero es un disfraz, engañadores. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros, que son maestros los que enseñan, pero ¿qué van a enseñar? Cosas falsas. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. ¿Qué hacen? Introducir novedades dañinas. María es una mujer cualquiera, la iglesia la gran prostituta, el papa la bestia. No hay que confesarse con un hombre pecador igual a yo, hay que confesarse directamente con Dios. La hostia es el diablo. Todo eso introducirán novedades dañinas. Muchos imitarán sus vicios, muchos caerán en sus trampas, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. ¿Quiénes son? Los inspirará el amor al dinero. ¿Qué los inspira? El amor al dinero, el diezmo. Y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es eminente. ¿Cómo hacen?
se disfrazan de apóstoles de Cristo, discípulos de Cristo. Pero ¿qué decía San Juan 8:31? Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que el Señor les bendiga.